No estamos en ningún libro porque estamos viendo temas libres que nos ayudan a entender y a comprender realmente lo que fue la Navidad, el verdadero significado de la Navidad, qué es una adoración verdadera, qué es una adoración falsa a Dios, qué son las cosas que realmente son importantes y valiosas. Y eso debería ser para nosotros algo muy, muy bueno. Pero también estamos por comenzar un año. Ya las campanas de la iglesia están sonando, anunciando. No, todavía no, pero se aproximan y va a sonar. Y la gente siempre, cuando se están terminando los años, empiezan a hacer, primero a evaluar todo lo que hicieron, pero también a hacer muchos proyectos. Y la pregunta es, ¿qué proyectos vamos a hacer? Y algunos tienen algunas ideas de eso, pero hoy vamos a hablar de realmente qué sería importante. ¿Qué sería bueno cuando comienza un año, un propósito, una cosa que a Dios sí le agradaría muchísimo que hicieras? Y por eso vamos a estar trabajando en un libro que se llama Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3 en adelante. Primera, está en el Antiguo Testamento, ¿no? De una vez para que ustedes sepan, ¿no? Ahora, si usted no sabe dónde queda, al principio de su Biblia están en orden los libros. Y ahí puede usted mirar y el orden de Primera de Samuel. Está antes de Segunda de Samuel, o sea, para que quede claro dónde lo puede encontrar, porque sea más fácil. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 3 en adelante. Pero antes de eso, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en verdad nos ayude, nos guíe. Y sobre todo ahora que vamos a comenzar este año y que hay tantas cosas que podríamos hacer, pero ojalá podamos tener la sabiduría de hacer las que realmente son agradables a Dios. Ese es el punto. Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Estamos tremendamente agradecidos por este año, por tantas cosas que hiciste y por tantos años, Señor, que tú has sido fiel como lo mirábamos en los videos. Gracias, Señor. Porque hasta aquí nos has traído y ha sido tu mano preciosa y maravillosa la que lo ha hecho. Pedimos, Padre, que hoy nos des sabiduría para hablar tu palabra, que nos perdones en pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Que podamos en verdad, Señor, darte el honor y la gloria que mereces. Que podamos en verdad, Señor, reconocer lo que es valioso e importante para ti. Quita de nuestra mente todo lo que sea un estorbo para poder comprender estas verdades. Te lo rogamos, te lo suplicamos, precioso Señor. Por eso, Señor, pedimos misericordia para quienes nos escuchan y para tu siervo quien habla, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Permítame comenzar con una historia de la vida real. El 31 de diciembre de 1944, un día como hoy, un último día del año de 1944, en una celda de una prisión en Berlín, un teólogo y pastor alemán, Dietrich Bonhoeffer se llama así, se preparaba para recibir el año nuevo preso, no con celebraciones, sino con una decisión final. Bonhoeffer había sido arrestado por la Gestapo en abril de 1943 por la participación en la resistencia contra Adolfo Hitler. Durante casi 2 años había soportado interrogatorios, aislamiento y la constante amenaza de ser ejecutado. Pero esa víspera de Año Nuevo escribió lo que sabía que podrían ser sus últimas palabras. Lo hizo a través de un poema que se llamaba Poderes Benignos. Con cada poder del bien rodéanos, esperamos confiados lo que venga. Dios está con nosotros al anochecer y en la mañana, y ciertamente en cada nuevo día. Pero no se detuvo en esas palabras hermosas. También le escribió a otro amigo, dijo, este año nuevo no me pertenece. No sé si veré su fin. Pero eso ya no importa. He dejado de hacer planes como si mi vida fuera mía. La he entregado completamente a Dios. Si Él me da más días, las usaré para Él. Si solo me da horas, esas horas son suyas. Ya no pregunto cuánto tiempo me queda, sino pregunto si soy totalmente suyo en este momento. Y por último escribió, y cuando nos ofrezcas el cáliz amargo y pesado del sufrimiento y éste llegue hasta el borde, lo tomaremos agradecidos y sin temblar de tu mano buena y amada. En ese tiempo, cuando él escribió eso, una sobrina la visitó y le preguntó, tío,
¿no tienes miedo de que lo que va a comenzar este año? Él sonrió y le dijo, se llamaba Renata, deja de tener miedo, dejé de tener miedo cuando dejé de aferrarme a mi propia vida. Un hombre que ya se ha entregado completamente a Dios no tiene nada que temer, ni siquiera la muerte. No estoy esperando ver qué me traerá el año nuevo. Estoy esperando ver qué Dios hará conmigo en el nuevo año. Eso es diferente. 98 días después, el 9 de abril del 45, solo 3 semanas antes de que se terminara la Segunda Guerra Mundial, Bonhoeffer fue ejecutado por orden directa de Adolfo Hitler en el campo de concentración. Solo tenía 39 años. ¡Wow! El médico que presenció lo que le pasó a ese hombre dijo: vi al pastor Bonhoeffer arrodillarse y orar fervientemente a su Dios antes de subir al patíbulo. La forma devota y sumisa en que oró me conmovió profundamente. En 50 años como médico nunca he visto a un hombre morir tan enteramente sometido a la voluntad de Dios. Uy. La víspera del año de 1944, dijo un historiador, no fue cuando Bonhoeffer decidió rendirse a Dios. Eso lo había hecho hace muchos años. Sino fue cuando selló esa rendición para lo que sabía vendría. No hizo resoluciones del año nuevo, hizo una rendición final. Y esa rendición le dio el poder de caminar tranquilo a la muerte, porque sabía con quién estaba. Bonhoeffer nos enseña en esta cultura en que la gente siempre piensa en el año nuevo, dice, ¿año nuevo? ¿Vida? Uy, se lo saben alto. Pero lo que hemos olvidado, hermanos, es que terminar un año y comenzar otro no se trata de hacer mejores planes para nuestra vida. No se trata de eso. Se trata de entregarle completamente nuestra vida a Dios para que Él haga sus planes con nosotros. Eso es totalmente diferente y difícil para muchos. El mundo siempre pregunta, ¿qué quiero lograr este año? ¿Qué deberíamos preguntar? El mundo dice, este es mi año nuevo. El mundo dice, voy para mejorar mi vida, voy a hacer ejercicio, voy a hacer... Pero ¿qué es lo que realmente sería importante ahora que comenzamos un año? ¿Cuáles serían verdaderamente propósitos serios y que ayudarían realmente en nuestra vida y agradarían profundamente a Dios? Y por eso les pido que abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo número 3 en adelante. 7, 3 en adelante. Este texto de Primera de Samuel, capítulo 7, es un texto muy bonito y representa uno de los momentos más fuertes de la historia de Israel. Un periodo entre la transición entre los jueces. Antes de tener reyes, ellos tenían jueces. Y esos jueces eran los líderes espirituales. Y al frente siempre había un hombre que era llamado profeta. Y el profeta que va a estar en esta historia se llama Samuel. Y Samuel, y aquí vamos a mirar algo increíble, había ayudado al pueblo. Fue el profeta que logró más victorias. Todas victorias de parte de Dios. Y lo que pasó en este pasaje nos enseña cosas absolutamente valiosas e importantes que nosotros deberíamos tener en cuenta ahora que tenemos un año por comenzar. Quisiera comenzar preguntándoles, ¿les gustaría que su corazón el año entrante estuviera avivado espiritualmente? Que su corazón así fuera todo prendido, todo, que pareciera carismático, bueno, que pareciera así todo carismático. Sería chévere, ¿no? Sería chévere que se brotara en nosotros que tenemos un fervor y un amor por Dios muy grande. Y sobre todo en este tiempo que estamos cerrando este año y mirando hacia el nuevo, este pasaje nos confronta con cosas que debieran ser algo puntual y trabajado durante este año que el Señor espero nos regale a todos y cada uno de nosotros. En el versículo 3, estamos en Primera de Samuel 7, 3. Habló Samuel, dice el texto, voy a ponerlo ahí en pantalla. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo,
Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y él os librará de la mano de los filisteos. Samuel llevaba 20 años sirviendo a las personas, era el profeta de ese pueblo. Y dice que habló Samuel a toda la casa, significa todo el pueblo de Israel, que eran millones, lo estaban escuchando. Y Samuel comienza una exhortación al pueblo, una exhortación porque ellos habían hasta ese momento sufrido mucho. ¿Y saben por qué habían sufrido? Por causa de su propio pecado. En el libro de los jueces algo triste pasaba. Cuando el pueblo estaba mal, empezaba a decirle, Señor, ayúdanos. Y entonces el Señor les mandaba un libertador, un juez que se llamaba en ese momento. Y cuando el juez llegaba, ellos se ponían todos juiciosos y serios, todos. Pero cuando el juez se moría, ellos otra vez empezaban a declinar. Y Dios permitía entonces que todos los pueblos de alrededor, los malos, los atacaran, perdían. Y cada vez que perdían, y ya cuando estaban otra vez perdidos, otra vez, Señor, ayúdanos. Y por eso hubo 14 jueces. Porque fue un círculo vicioso. Samuel es el profeta que más, es el último profeta, el último juez. Profeta y juez. Y este último ya lleva 20 años sirviendo a su pueblo. Y Samuel, como lo dice, si uno se devuelve un poquito el versículo 2, dice, desde que el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Cuando las personas sienten que las cosas no están bien, ¿uno qué hace? Y nos pasa a todos, nos vamos a buscar, Dios, ¿y ahora qué hago? Y empiezan los momentos como de angustia, de desesperación, y le pasó al pueblo de Israel, pero ya lleva 20 años en ese lamento. Y Samuel cada vez que oía al pueblo lamentar empezaba a hablar con ellos, y cuando llegamos a esta parte, el texto nos dice acá que Samuel les dijo, si de todo vuestro corazón os volvieseis a Jehová. Uy. Si vuelves a reorientar tu vida totalmente al Señor, todos los aspectos de tu ser, tus pensamientos, tu voluntad, tu afecto hacia el Señor, si vuelves hacia eso, eso es lo que Samuel así comienza el discurso y les hace una promesa que sirve, increíble hasta el sol de hoy. El Señor en este punto le está pidiendo a través de Samuel la totalidad de la devoción. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso está en el Antiguo y en el Nuevo, en Deuteronomio 6:5 y en Mateo también. Y Samuel está llamando al pueblo a que su vida cotidiana así sea, que se note realmente si nosotros, que estamos con Dios, y la conversión genuina, y decía, debe manifestarse con acciones concretas. Samuel sigue la exhortación y le dice, quitad de vosotros los dioses ajenos, a Astarot de entre vosotros. Y les dice, necesito que quiten, realmente quieren volverse a Dios, quieren dejar de sufrir tanto como lo vienen haciendo, dejen sus ídolos. En este caso se llamaban dioses ajenos y Astarot. Los judíos tenían un problema, los de esa época. Decían, listo, yo amo a Dios, pero también amo a este y a este, y tenían una colección de ídolos, de varios ídolos. Uy, Astarot era la diosa de la fertilidad y era muy importante entre los israelitas. Y le pedían cosas a ella, como también se las pedían a Dios. Dios dice, dejen de estar jugando entre dos aguas. Eso se llama sincretismo religioso. Fuera de eso, Astarot les pedía prácticas desagradables. Había prostitución, sacrificios humanos, cultos paganos que ofendían la santidad de Dios. Y Dios decía, y lo que está diciendo Samuel el profeta a ellos, le dice, necesito que dejen toda idolatría que ustedes tengan. Y obviamente aquí se refiere a los ídolos, pero recuerden que un ídolo es todo aquello que ocupe el lugar de Dios. Todo lo que le quite el lugar a Dios. Y usted tiene que pensar este año que va a comenzar. ¿Tiene ídolos que no soltó este? ¿Quiere cargar con ellos el otro año? ¿Eso es lo que quiere? ¿O quiere empezar a dejarlos? La segunda parte de la exhortación de Samuel en el mismo versículo dice, preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid. Interesante.
Preparad el corazón. ¿Cómo prepara uno el corazón? La palabra preparar significa establezcase firmemente, determine, estabilícese, permanezca, deje de ser tan light con Dios. Dejen de ser de buscar a Dios solo por momentos, los domingos o los miércoles, o solo un instante cuando creen que es conveniente, o solo cuando están en peligro de algo, o solo cuando una noticia los impacta y entonces se pegan el susto de la vida. Cuando entienden que no la dominan, que no dominamos la vida, sino que estamos en las manos de Dios. Y el Señor les llama la atención y lo hace también a nosotros. Preparen su corazón. Preparen vuestro corazón para el Señor. Que Él sea el primero. Y después añade, y solo a Él servid. Entendamos que la vida pertenece al Señor, que mi corazón debe estar afirmado hacia Dios, fijado en Él, de tal manera que no se mueva nunca de ahí, que no vacile entre Dios y otras cosas, y que cuando lo haga, me dedique exclusivamente a servir a Dios. Cuando aquí dice servir a Dios no quiere decir que usted sea un pastor, todos aquí pastores, todos evangelistas. No, quiere decir que el lugar donde Dios lo colocó y está actualmente, usted sea una bendición, que se note claramente que usted tiene un Dios grande y poderoso. Porque Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Dios pide exclusividad en la adoración. Dios demanda lealtad total porque Él es digno de ella y nadie más nos puede salvar. Y la promesa del Señor en ese versículo dice, y Él los librará de la mano de los filisteos. En pocas palabras, la bendición de Dios, incluyendo la victoria sobre todos, incluyendo a los enemigos, depende de la fidelidad que tengamos hacia Él. Y el Señor les dice, necesito que sean fieles. Ustedes quieren cosas y necesito que haya fidelidad en sus corazones, que dejen de estar jugando entre una y otra cosa. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Versículo número 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Wow. Ahí está el texto. Muy bonito. Y dice entonces que la respuesta fue inmediata, obediente. Ya habían pasado tanto tiempo sufriendo, pero uno se pregunta, ¿y por qué esperaron tanto? Hay algunos que saben que su única salida es Dios, pero se esperan hasta el final, cuando ya se están ahogando para realmente buscar confiar en Él. ¿Queremos eso? Para algunos este año fue muy duro, fue muy difícil y obvio, pasaron muchas cosas que, wow, duras, difíciles, complejas, que obviamente hubiéramos preferido que no pasaran, pero ocurrieron y no hay nada que hacer. Pero la pregunta que que sí tenemos que hacernos nosotros es, ¿qué vamos a hacer este año que entra? ¿Cuáles son nuestros propósitos, nuestros compromisos? ¿Vamos a obedecer a Dios como lo hizo el pueblo de Israel? En el versículo 3 Samuel dice, hagan esto, y en el 4 dicen, listo. ¿Saben por qué? Porque entendieron, después de mucho sufrir, que no hay más camino sino el Señor. Y a mí es duro para nosotros eso, a veces, saber que alguien sufre y no cambia. Y sabe que tiene a Dios, pero no lo usa, en el buen sentido de la palabra, no lo busca, sino solo hasta cuando llega al punto más duro del asunto. El pueblo hizo lo que el profeta lo había ordenado, dejaron a un lado sus dioses. Eliminaron todos sus objetos religiosos, quitaron su religiosidad, le dijeron, sí, listo, ya no vamos a seguir con esto. La palabra de Dios hace eso. Cuando usted viene a la iglesia, la palabra de Dios se proclama y lo que busca Dios a través de su palabra es que usted prepare su corazón para tomar decisiones de ese nivel. ¿Y qué ocurrió después? En el texto dice, y sirvieron solo a Jehová. Fantástico. Servir solo al Señor. Significa al único Dios verdadero. Ese es el único que debe ser adorado. Es que se note la exclusividad que tenemos con Él. Y aquí viene una verdad muy fuerte. El arrepentimiento genuino siempre involucra alejarse del pecado y volverse a Dios.
Muchos intentan, solo uno de los dos. Algunos tratan de volverse a Dios, pero no abandonan sus pecados. Y grave porque están en un lado y en el otro y la Biblia dice no funciona así. Otros reforman su conducta externa, pero sin una verdadera devoción a Dios. Se vuelven legalistas, le exigen a todo el mundo, pero ellos por dentro saben que no han cambiado. El arrepentimiento bíblico, como el que se mostró aquí Israel, involucra que usted se aparta del mal y se entrega completamente a Dios. Esa es la verdad de ese texto. Wow. Después de eso, Samuel, viendo que ellos querían y que estaban dispuestos, le dijo: reunid a todo el pueblo en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Le dijo: vamos a orar por ellos, él dijo: voy a orar por el pueblo, creo que es importante hacerlo. Uy, recuerden, él era un profeta. Y como profeta, todos entendían que el profeta era un mediador. Lo que pasa es que Samuel es un mediador temporal. Cuando Samuel se murió, ya dejó de ser el intercesor. Nosotros tenemos un mediador eterno. Se llama Cristo. Y vamos a entrar ahorita a mirar eso. Y obviamente dice que los reunió en Mizpa, un lugar que significa el lugar de observación o el atalaya. Un lugar donde habían pasado muchas cosas. Y dice pero lo que enseña este pedazo de texto dice que reunió a todo Israel el mismo. Señores, lo que Dios está diciendo, y le dice a la iglesia, no a una persona en particular, es que esto no se hace solo. Nunca se hace solo, nunca. Esto se hace con todos los que decimos que creemos en el Señor. Porque la Biblia dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros. Porque la Biblia dice: orad los unos por los otros. Porque la Biblia dice que cuando se congregan 2 o 3 en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Y por eso no se puede hacer solo. Por eso dice: wow, tenemos que hacerlo en grupo, tenemos que hacerlo como iglesia. Y empezaron a hacer una serie de actos que se llaman actos simbólicos, actos que para ellos tenían un significado muy especial. Los versículos 6 en adelante. El versículo 6 dice, voy a ponerlo acá. Y Samuel dijo, no, este no es, perdón. Versículo 6 dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron, o sea, se fueron al lugar donde había hecho el profeta, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Dice el texto, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel, a los hijos de Israel que estaban reunidos en Mizpa. También dice que subieron los príncipes de los filisteos y vieron que ellos estaban haciendo algo espiritual. Esa historia es increíble. Entonces en ese versículo 6 y 7, que es un poquito largo el asunto, dice que ellos empezaron a hacer algo que simbolizaba arrepentimiento. Y cogieron agua y la derramaron delante del Señor. Y fuera de eso ayunaron. Eso llaman hábitos bíblicos o hábitos espirituales. Los hábitos bíblicos y espirituales no son malos cuando tienen el sentido correcto. Si usted ayuna de la forma incorrecta, pues aguantó hambre. Ese es el punto. Pero si lo hace de la manera que le agrada a Dios y con los propósitos genuinos, eso tiene mucho sentido. Ellos hicieron varias cosas simbólicas que antes se habían hecho. Y dice que acudieron donde estaban, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y eso es algo muy bonito. El agua significa purificación. El agua derramada no puede ser recogida. Y hablaba de que usted cuando se echa agua en la mano ya no la puede recoger. Usted ya no tiene poder sobre nada. Esa agua ya se fue. ¿Quién es el único que le puede dar de beber? El Señor. ¿Quién es el único que puede saciar su sed? El Señor mismo. Derramar el agua significa: Señor, yo sé que así es mi vida, no tengo nada, mi vida se va y yo no puedo hacer nada con ella, solo dependo totalmente de ti. Lo sacamos, y eso dice usted: ¿dónde saca esa interpretación? De la misma Biblia. La Biblia dice que el hombre somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Segunda de Samuel 14:14. Así es nuestra vida, un agua que usted se va y esta vez se va, lo que hizo, no hay nada que hacer. ¿Quiere volver a beber? Dependemos totalmente de Dios. Aparte de eso, ayunaron aquel día. El ayuno era una práctica de humillación. Dios no la pidió, pero la gente decía: lo quiero hacer, y lo hacían voluntariamente. Y lo hicieron. ¡Wow!
Y esa era una forma de aflicción interna. El cuerpo participando, siendo sometido para, ojo, para reconocer que necesitaba trabajar con su pecado. Era una forma de demostrar eso. Pero lo más importante fue lo que dijeron. Dijeron todos, todo el pueblo, imagínense una congregación diciendo todos al tiempo, contra Jehová hemos pecado. Señor, te hemos ofendido. Y dice claramente, a ti, porque dice contra Jehová. Como dice el Salmo 51:4, cuando David pecó, dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¡Wow! Y eso es que es importante. Ellos querían estar bien con Dios. Ellos decían, yo no quiero, llevamos 20 años siendo los mismos. Nada cambia. Tiene que ser diferente. Y propusieron este año, Señor, yo voy a realmente arrepentirme genuinamente. Voy a confesar lo malo que he hecho ante ti. He pecado contra ti. La confesión genuina, hermanos, no busca excusas ni minimiza la culpa. No dijeron, Señor, hemos cometido algunas leves y ligeras faltas. Señor, ha sido culpa de las naciones circundantes. No dijeron eso. Dijeron, hemos pecado, listo. Honestidad total. Y cuando lo hicieron, dice que Samuel los juzgó. Los juzgó significa, es una frase general, está hablando de que Samuel, obviamente no fue que los cogió y culpable, no está diciendo eso. Está diciendo que Samuel ejerció lo que un juez hacía en esa época, llevar al pueblo a restaurarlo a la relación con Dios. Dice que para Samuel fue el punto culminante y los juzgó, como dice el texto al final del versículo 6, en Mizpa. Pero algo increíble pasó, algo que pasa en la vida. Si usted el año entrante se propone que su vida va a ser diferente, que va a ser cambiada, le puede pasar exactamente lo que le pasó a este pueblo. Por 20 años no lo habían hecho y cuando se decidieron, ahora sí voy a ser serio con Dios, este es el año donde voy a hacerlo. Los filisteos, que eran los que molestaban a los israelitas, vieron que el pueblo se reunió en un solo lado. ¿Y sabe qué dijeron los filisteos? ¡Ja! Se están armando para pelear con nosotros. Estos vienen es para hacer guerra con nosotros. Y dijeron, eso no se puede, eso es sublevación. Nos toca ir a matarlos. Imagínense eso. Y eso siempre va a pasar. Cuando usted quiera hacer algo espiritual, va a haber oposición. Por eso dice que cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y ahora viene lo más triste. Y entonces, claro, los filisteos dicen, esta gente nos va a atacar. Entonces los filisteos eran más poderosos, manejaban muchísimo, tenían caballos, tenían armas, tenían hierro, lo manejaban los israelitas, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Los israelitas que estaban arrepentidos, que estaban buscando a Dios, dijeron, ¡ay, nos van a matar! Se asustaron. Me dice, pero ¿cómo así? Espere, estaban todos espirituales. No debieron haber dicho, no, Dios está con nosotros. No dijeron eso. Se asustaron. ¿Por qué? Porque hasta ahora estaban comenzando. Llevaban 20 años de religiosos. Llevaban 20 años que su relación con Dios no eran todavía firmes y fuertes. Y claro, cuando viene un enemigo que es grande y poderoso y le muestra los dientes, eran ejércitos de miles contra unos pocos, pues estos hicieron lo que humanamente pasa cuando no estamos fuertes. Se asustaron ante el enemigo. Y aquí el texto dice claramente que entonces los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Increíble. Los israelitas acababan de rendirse a los propósitos puramente espirituales, arrepentimiento, oración, estaban haciendo todo lo que un buen creyente debería hacer. Oración, intercesión. Pero cuando llegó la prueba, tenemos miedo. Wow. Y claro, los filisteos de una los rodearon, llegaron a Mizpa y los rodearon. Significa que los consideraban una amenaza gigante. Humanamente, como todos nosotros, seguro usted dice, uy, tan pocos hombres de fe. ¿Y usted qué ha hecho cuando le pasa lo mismo? Cuando le dan una noticia que usted se echa para atrás y dice, ¿cómo así? Usted dice, no, yo la cojo súper suave. Soy súper maduro, pastor. ¿En serio usted hace eso? Pues nos asustamos. Y depende del grado de madurez que tengamos, rápidamente reaccionamos. Si nuestra madurez es muy poca, nos demoramos un montón de tiempo para reaccionar y decir, pero de verdad que Dios está con nosotros, ¿no? Pero si nuestra
madurez es grande, podemos tener un poco de temor por un poquito de tiempo, pero decimos rápidamente, no, Señor, perdón, ya sé que estás. Ush, wow. Ahora, ¿qué hizo el pueblo? Se asustó y entonces hablaron con Samuel, versículo número 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Ush, wow. Y vamos hasta el versículo número 9. Segundito, 9. Okay. Aquí está. Ahí va. Y aunque tenían temor, reaccionaron. Después del miedo, reaccionaron e hicieron lo que hay que hacer cuando nos estamos llenos de miedo por cosas que nos asustan. Dice que entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Pidieron intercesión, dijeron, mira, wow. Quiero decirles algo, el temor en situaciones amenazadoras no es necesariamente pecaminoso si reaccionamos rápidamente. ¿Ok? Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, en la cruz misma, experimentó una gran angustia. Lo crucial es que usted va a hacer con ese temor. El temor viene en en muchos colores y sabores. Un médico viene y le dice, tienes cáncer. Usted dice, ¿cómo? Espere. O alguien te dice, te queda poco tiempo de vida. O alguien malo te amenaza. O alguien que ha perdido el rumbo de su vida y lo ves que cada día está peor y te da temor que le va a pasar. El temor viene en muchos colores y sabores. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Lo crucial es qué hacemos con el temor. ¿Nos paraliza y nos lleva a la desesperación? ¿No nos deja dormir o nos impulsa más profundamente hacia Dios y hacia su ayuda? Y eso es lo que debería pasar. No estamos exentos este año que entra de que haya cosas que nos atemoricen de entrada. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con él? Israel en este texto decidió el camino de Dios y eso marcó la diferencia. Buscó a Dios. Le dio miedo, pero buscó a Dios. Señor, wow, no tengo, humanamente hablando, no tengo nada que hacer, pero tú eres Dios. Tú eres quien salva. Y por eso le dijeron, Samuel, como él era el mediador, el profeta, por favor no dejes de orar. Y en este caso para lo específico, que los filisteos no nos acaben, guárdanos de la mano de ellos, ayúdanos. Y no sé cuál sea lo que usted tenga este año que está entrando, con qué miedos entre, pero lo que sea, Señor, guárdame. Haz lo que tengas que hacer. Y su intercesor no es Samuel, se llama Cristo. Se llama Jesucristo. Y wow, este sí que es un intercesor. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Espectacular. Y dijeron, no ceses de clamar por nosotros, como Jesús lo hace día y noche. Ellos le dijeron, Samuel, hágalo constantemente. Y obviamente Samuel, mientras tuvo vida, lo hizo. Pero Jesús lo hace permanentemente, porque su función es ser un intercesor delante de Dios por cada uno de nosotros. Wow, qué bonito eso. En pocas palabras, hermanos, ustedes este año que entra vamos a enfrentarnos a cosas y tendremos que confiar en el poder salvador de Dios mediante nuestro único y suficiente Salvador llamado Jesucristo. No hay más. No hay más maneras. Y Dios cumple sus promesas. Ahora, esta intercesión que pide el Señor era persistente, no ceses, urgente, ya mismo, Señor. Pero estaba arraigada a que querían tener la relación con Dios y la buscaron. Si usted quiere respuestas de Dios, va a tener que meterse seriamente con Él. Si usted quiere que realmente que Dios sobre de maneras especiales, únicas, va a tener que tener una relación seria con Él para que eso pase. En lo contrario, está pidiendo mucho. Tendrá la misericordia de Dios. Pero eso es otra cosa. Hasta aquí Dios la ha tenido con nosotros. Pero una cosa es recibir su misericordia, lo que no me merezco. Y otra cosa
Es que yo he respondido a su misericordia con una relación que quiero tener cada día más cercana, que eso es lo que ellos buscaron. Y me pregunto, ¿cómo fue la relación este año con el Señor? Samuel, que era un mediador, hizo un sacrificio en el versículo número 10. Dice que, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, dice el texto, los filisteos llegaron y obviamente se pasó algo tremendo. Samuel entonces empezó a orar y los filisteos que estaban rodeando el asunto llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Y entonces imagínense, todos ustedes, imagínense la escena, todos acá orando espirituales, metiéndonos, queriendo tener la relación con Dios, mejorando con Dios y el enemigo allá afuera molestando. Y peor, ahora se nos vino encima. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Uy, wow. Samuel sacrifica como era normal para ofrecerle algo a Dios, sacrificio normal en esa época, pero el texto dice y Jehová oyó, dice el texto. Wow. Mas Jehová tronó aquel día. Dios los escuchó. Hizo algo espectacular. Ellos no tuvieron que mover un dedo. El Señor escuchó su oración. Eso es algo muy bonito. Y respondió afirmativamente a ellos. Y por eso dice que mientras Samuel estaba aconteció mientras que Samuel estaba en el holocausto y ellos llegaron a pelear. Piensen la escena, ustedes todos acá reunidos orando, Señor, tú eres grande, te adoramos, te amamos. Y los filisteos con sus armas viniendo y la situación es desesperada. No hay nada que hacer, estamos perdidos. Pero entonces la gloria de Dios se manifiesta. Dice que los filisteos se acercaron, avanzaron con un ataque inminente, pero en ese momento Dios hizo tronar. Se llama amenaza humana, respuesta divina. ¿Por qué Dios respondió? Pues porque estaban buscándolo de verdad, porque quería mostrarles que Él, cuando una persona genuinamente lo busca, lo va a encontrar y va a hallar respuestas en su vida. Y Dios hizo que tronara el cielo. No fue un trueno ordinario, fue el trueno de Dios. Una cosa, dice, gran estruendo. Era como una voz poderosa que habló. Dios casi que, y cada vez que en la Biblia Dios habla, la gente se pega el susto de la vida. ¿Y sabe qué hizo Dios? Peleó por ellos de una manera espectacular. Hizo juicio sobre los enemigos, los liquidó literalmente. Dice que los atemorizó, los confundió. Venían para acá y de pronto ya no encontraban con quién pelear y empezaron a confundirse, empezaron a sentir temor, empezaron a sentirse perdidos. Imagínense, los filisteos. Y dijeron, no. Y Dios los confundió de tal manera que dijeron, no, vámonos, nos estamos acabando. Era un terror producido por el trueno divino. Eso solo lo puede hacer Dios. ¿Y qué pasó ahí? Pues que la mano de Jehová estaba con ellos. Eso fue lo que ocurrió. Estaban experimentando lo que se llama la mano de Jehová, el poder de Dios manifestado. Ese temor experimentado por los filisteos era el temor apropiado ante la presencia del Dios viviente. Cuando nosotros sentimos miedo porque Dios está haciendo algo, listo, es normal. Pero es un miedo en el cual debemos sentir reverencia. Gracias, Dios. Qué tenaz, pero qué increíble eres. Pero imagínese el que no tiene a Dios. Dice, es un terror impresionante y fue lo que le pasaron a ellos. Y el texto dice que eso provocó que fueran vencidos. Fueron derrotados sin mover un dedo, solo por la intervención divina, por estar buscando a Dios. De ahí sacamos esa canción de Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Y no solamente eso. Dice que entonces los israelitas, que hasta el momento no habían movido un dedo, entonces salen, versículo número 11 que está ahí, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. No fue una victoria chiquita, Dios los aplastó literalmente y le dijo al pueblo, ahora sí salga, ahora sí, ya están corriendo, vayan. Y el pueblo que era menor, más débil, acabó con el pueblo que quería hacer daño. Increíble.
Algo así es como trabaja el Señor. Señores, aunque la victoria espiritual pertenece y es la obra de Dios, requiere que cuando sea necesario usted haga su parte. Dios puede confundir a nuestros enemigos espirituales, pero hay que perseguirlos. No le dé lugar al diablo. Resista la tentación. Asegure la victoria que Dios le ha previsto. No sea pasivo en esto. Métase realmente con Dios. Ese es el punto. Y en la Biblia esto es normal. Acción divina y respuesta humana. Dios hace algo y usted hace el pedazo que falta. Así es como funciona. Y este año es un año difícil el que viene para Colombia, para la nación. Muchas cosas están pasando y las cosas a veces se ven duras, difíciles, y a veces uno dice, "Ah", pero Dios está con nosotros, hasta aquí nos ha traído. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios no elimina la responsabilidad humana. Lo que yo tengo que hacer cuando Dios obra. Eso es supremamente importante. Y después viene el versículo que más me gusta. El versículo número 12. Tomó luego Samuel, allá, acá, y 13. 12 y 13 para terminar esta parte. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer y dijo una frase fantástica: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí. Es increíble. Ese es el contexto de esa frase. A veces decimos hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Es por eso que eso nace de eso. Y ahora, ¿qué fue lo que pasó para que entendamos? Se llama el memorial. Y es que el pueblo dijo: no queremos olvidar lo increíble que ha hecho Dios. No queremos olvidar que estábamos perdidos y Dios hizo algo extraordinario porque estábamos buscándolo con todo nuestro corazón. Entonces Él hizo un memorial. Ahora, no es que usted ahorita se ponga a buscar piedras allá afuera en la construcción de los vecinos y cosas de esas. Esto es algo que en ese momento era normal de hacer. La gente buscaba, ojo, los memoriales es para que uno no olvide cosas, al contrario, para que cuando vea eso uno lo recuerde, para que uno diga, uy, yo tengo que recordar eso, no se me puede ir. Y entonces ellos tenían la costumbre de usar piedras como memoriales. Era una práctica antigua, está en Génesis, en Josué. Eran testigos. Y imagínense, y cogen a una cosa inerte y muerta como una piedra y dicen, esa piedra es testigo. Cuando la gente pase por ahí, diga, ¿y esa piedra por qué está ahí? Porque ese no es el lugar de una piedra. Digan, no, es que aquí Dios, hasta aquí nos trajo el Señor, mira. Este es el testimonio de las victorias de Dios. Eso es muy bonito. Eso es espectacular. Y él dice que la puso esa piedra entre Mizpa y Sen. Wow. Muy, muy, muy chévere. Y le puso por nombre algo que a veces le ponen en los salones de belleza: Ebenezer. No deberían, pero algunos lo ponen así. Ebenezer significa piedra de ayuda o piedra de socorro. ¿Ok? Eso es lo que significa. Wow. Para decir, y mismo en Samuel está explicado cuál era el sentido. El sentido era que la gente mirara y dijera, hasta aquí nos ha traído y nos ha ayudado el Señor. Wow, eso es muy, muy bonito. Ahora, en ese sitio donde están ellos colocados, antes habían sido derrotados los israelitas muchas veces, muchas. Y por eso el Señor escogió el lugar donde muchas veces habían perdido para fijar esa piedra y decir, sí, yo puedo perder muchas veces, pero cuando me meto con Dios seriamente, aquí está la victoria. Ebenezer. Wow, hasta aquí me trajo Dios victorioso. Esa es la otra cosa que está diciendo. Donde fracasamos antes, Dios ahora triunfa por nosotros. Por eso una traducción bonita dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí. No habla de un lugar específico, habla de en esta historia que estamos viviendo, en este presente. Dios nos ha ayudado. Nosotros hoy podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Wow, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y no por fuerza, sino porque ha intervenido en nuestras vidas de una manera muy bonita.
Eso significa que cuando se pone un memorial de esto, testifica la fidelidad de Dios. Y lo que ocurrió acá fue que ante el arrepentimiento genuino hubo una liberación poderosa. Dios fue fiel. E Israel dijo, no quiero olvidar la fidelidad de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros necesita sus propios Ebenezer. Cada uno de nosotros necesita recordar dónde la ayuda de Dios fue clara y decisiva. No para que usted sienta nostalgia y se pegue la llorada de la vida. Diga, yo sí me acuerdo que pues, bueno, puede llorar, sí. Pero no para que lo vuelva una cosa emocional de un instante, sino para que lo vuelva algo funcional, algo que lo edifique, algo que diga, oiga, si Dios ya ha estado conmigo en cosas así. Yo ya he caminado por esas sendas, yo ya me he metido en esos valles oscuros, pero Dios me ha pasado al otro lado. Por eso estoy acá. Hasta aquí me ha traído. ¿Es que se nos olvidó? En los tiempos futuros de duda, de dificultad, uno puede mirar atrás y decir, Ebenezer, Dios, tú has sido fiel. ¡Wow! Y la fidelidad de ese día es mi garantía para la fidelidad del año que viene. A eso es lo que yo tengo que pensar. La fidelidad de allá, Señor, es la fidelidad que ya la he vivido antes, la vas a tener igual este año. Es humildad. Cuando hago eso, no estoy presumiendo ni reclamando hasta dónde he llegado. No, es lo que Dios ha hecho. Esa es la actitud correcta del creyente. Gratitud por la ayuda pasada y dependencia por la ayuda presente. Confianza en la ayuda futura. Porque Dios no ha cambiado y es el mismo por los siglos de los siglos. Y de ahí en adelante, dice la Biblia, fueron sometidos los filisteos. No volvieron a entrar más a Israel. Nunca pudieron más. Porque la victoria que da Dios es permanente. Ya más. Dios dijo, ya nunca más. Esto no te va a vencer más. Y no lo permitió. Y no volvieron más a entrar al territorio de Israel. Wow. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Dice la palabra de Dios. Ahora que estamos cada vez más cerca, las horas pasan rápidamente. Faltan 5 para las... No, todavía no. Pero el día está pasando, pregúntese. ¿Qué quiere hacer el otro año? Este pueblo obtuvo victoria finalmente después de tantos años de mediocridad espiritual, cuando tomó la decisión de meterse seriamente con Dios. Y Dios no lo va a obligar. Si usted quiere ser un mediocre espiritual, Dios dice, tranquilo, quédese ahí. ¿Qué tienes que hacer para hacerlo? No haga nada más de lo que viene haciendo. Quédese ahí. Pero si usted quiere ser alguien diferente, distinto, toca luchar por esa relación con Dios. Toca trabajar para que realmente esa relación llegue a los niveles que Dios quiere que llegue. Eso es lo que el Señor nos llama en esta noche, ya para terminar este año. Aquí hemos visto cosas increíbles en este texto. Hemos visto que el arrepentimiento genuino tiene resultados espectaculares. Qué cosa tan increíble cuando realmente las personas entienden y tienen tristeza por haber ofendido a Dios mismo. Pero también hemos visto que el arrepentimiento debe manifestarse con acciones concretas. Y eso implica, quite los dioses ajenos de su vida. Las respuestas verbales, las palabras sin obras son vacías. Hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿qué fue lo que hizo que se pudiera pasar? Lo que hizo Samuel todos estos 20 años. ¿Sabe qué buscó Samuel? Que el pueblo reorientara totalmente su corazón hacia Dios. Por eso dice que preparó el corazón. Este año que entra puede ser un buen momento para preparar su corazón para el Señor. Y quisiera invitarlos a que eso fuera algo muy importante para nosotros, que preparemos nuestro corazón hacia el Señor. Que aprovechemos que tenemos al intercesor más grande. Ellos tenían a Samuel, pero nosotros tenemos a Cristo, quien está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros día y noche, clamando por nosotros. Pero para eso Dios necesita arrepentimiento genuino.
La intercesión de Samuel era solo una sombra de la intercesión real, total y completa que Cristo traería y que sí cumple todos los mandatos de Dios. Pero la otra cosa que este texto tiene es entender la soberanía de Dios completa y total. Cuando Israel confió en su propio poder, perdió desastrosamente, fue humillado, pero cuando se arrepintió, el poder de Dios se manifestó. Este año que entra es un buen año para empezar a dejar que sea Dios quien obre y no sus pensamientos o lo que usted cree que es. No es por fuerza, sino por el Santo Espíritu de Dios, dedicándonos completamente a Él, porque Él trabaja con nosotros. Entonces vienen las preguntas para nosotros. Este año que está por entrar requiere que, ojalá antes de que termine, nos hagamos un autoexamen y digamos aquellas cosas de verdad que tenemos que arrepentirnos. Que quitemos, como hizo Israel, los Baales y Astarot, que identifiquemos los ídolos que tienen que ser eliminados de nuestras vidas. Alguien dijo, cancele la suscripción a eso, porque es como una suscripción, usted la tiene ahí, cancélela. Eso es lo que está diciendo el Señor, en todas las áreas, pero demuéstrelo. ¿Qué consume la mayor parte de mi tiempo, mi energía y mis recursos económicos? Y los dones y los talentos que he dado, ¿qué? La otra demanda que este texto tiene es que el Señor dice, sírvame solo a mí. No hay ningún otro valor más grande. Demuéstreme su lealtad. Sírvame a mí. Este año que comienza, comprométese realmente a que Él sea su prioridad, que demuestre que nosotros estamos guiados por Cristo. Haga cosas que tal vez no hizo este año. Establezca un tiempo diario no negociable para la oración, la lectura bíblica. Evalúe las decisiones importantes a través del lente de Dios. Hágalo con Dios. Dele a Dios lo que es de Dios. Ofrende. Tal vez algunos nunca lo han hecho. No comprometa sus valores por su estatus financiero o por rechazo social. Pregúntese qué cambios específicos necesito para demostrar que Cristo es verdaderamente el Señor de toda mi vida. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Qué son los cambios específicos que tendrían que darse para que eso sea verdad? Para que Él sea el Señor de toda mi vida. Pero la otra cosa que este texto enseña es que esto no se hace solo. Aquí dice que hubo una oración de iglesia completa. Que participemos juntos, que vengamos a la oración, que entendamos que tanto usted como otros necesitan, pero que si no estamos juntos en esto, somos más débiles. Por eso hay que meternos, muchachos. Tenemos que estar en las reuniones regulares de oración, no solo en los estudios. Tenemos que estar, es algo que el Señor mostraba. Queremos que todos lo hagan y queremos de verdad ser intercesores comprometidos con el Señor. Pero la otra cosa que este texto nos habló claramente es que hay que confiar en Dios ante las circunstancias amenazadoras. No estoy diciendo que no tenga miedo, porque la vida, lo que no conocemos, nos pega las inquietudes de la vida y usted... Pero lo que el Señor pide es reacción. Usted sabe Biblia, usted es creyente, usted sabe quién es Dios. Y yo sé que en la mente de nosotros los versículos están claros. Todo está acá, pero el Señor dice, quiero que lo viva. Y eso es una decisión en el corazón, vivirlo. No que tengamos respuestas de instintos. ¿Sabe cuál es la respuesta normal si todavía no hemos vencido esa parte? Preocupación ansiosa. Busca de soluciones humanas. Pero la respuesta primera es, Señor, voy a clamar a ti. Señor, estoy en tus manos. Y puede llorar, claro, llore. Bótese al piso si quiere. Pero búsquelo a Él. Y entonces Él hará. Cuando lleguen noticias preocupantes, diagnósticos, crisis financiera, conflictos relacionales, establezca como disciplina primero llevar la situación a Dios en oración antes de intentar arreglarla humanamente.
Eso es lo que Dios pide. Por eso les pregunto, ¿mi primera reacción ante problemas es oración o pánico? Y bueno, con tristeza debemos decir, bueno, muchas veces es más bien pánico, Señor. Perdón. Pero no debería ser. Pero la más importante, para mí lo que más me llamó la atención de este estudio es, ¿por qué nos hemos olvidado de todo lo que ha hecho Dios? ¿Sabe que gran parte de nuestra desconfianza es que con una facilidad increíble hemos olvidado todo lo que hizo Dios antes? ¿Es que acaso nos acordamos de dónde Dios ha metido su mano? ¿De qué situaciones tan tenaces hemos vivido? Algunos acá han estado para morirse. O en cosas críticas, re difíciles. ¿Y qué pasó con todo eso? ¿Es que Dios se murió? Es el mismo Dios el que nos pasó allá. Es el mismo que está ahora acá. Es exactamente el mismo. Entonces, ¿por qué lo olvidamos? Y es porque tal vez nosotros no tenemos memoriales. Y no tenemos memoriales significa que ni siquiera nos acordamos, pero tenemos mala memoria. Pero ni siquiera hacemos algo para tenerlo claro. Escribir una lista de las bendiciones de Dios. Tal vez hacer cosas, no estoy diciendo que saque piedras, pero que no seamos olvidadizos. Porque a veces las victorias espirituales de ayer se olvidan ante las crisis de hoy. Por eso necesitamos crear un diario de gratitud, un libro de recuerdos donde se registren esas cosas increíbles que ha hecho Dios en provisión, en oración. Y por eso hacemos servicios y tenemos también los miércoles. ¿Qué ha hecho Dios? Y les pedimos a ustedes, hablen, díganos qué hizo Dios. Pero como no vienen los miércoles. Porque queremos que no se le olvide, ese Dios sigue vivo. Quiero preguntarle ya para entrar al final y la última parte de este servicio. ¿Cuáles son sus ebenecer personales de este año? Momentos donde claramente vi la ayuda de Dios. ¿Es que acaso no los vio? Si tuviera que poner una piedra en algunos días de este año, ¿dónde las pondría? El día que pasó tal cosa, el día que tal otra, el día seguro habrá muchas. ¿Por qué no los tiene? Señores, hay que dar testimonio para agradecer y contar, y por eso es importante que usted hable, que no se calle y que le cuente a la gente, hasta aquí me ha traído Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque hizo esto y estas cosas. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso quiero llamarlos a que nos consagremos este año al Señor, pero en serio. No se meta con Dios para cumplir. Bueno, voy a hacer esto, voy a meter este pedacito. No, búsquenlo, dependemos de Él, vivimos de Él. A veces hacemos propósitos para el año que son meramente superficiales. Voy a perder peso, voy a ahorrar más plata, voy a leer más libros. Pero el llamado de este texto es más radical. Reoriente su vida total al señorío exclusivo de Cristo. Eso sí vale la pena como un propósito para este año. Empiece a vivir lo que sabe, lo que sabemos, pero que con tristeza olvidamos rápidamente. Hagámoslo. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Por eso, para terminar este servicio, vamos a hacer algo que es memorial. Hoy vamos a recordar algo. Invito a mis hermanos de la cena del Señor a que traigan los elementos. Si saben que la cena del Señor literalmente es un evento conmemorativo, recordatorio. Es algo que el Señor ha puesto a lo largo de la vida de los cristianismos para que nunca olvidemos lo que Dios hace. Voy a pedirle a los hermanos que repartan, por favor, los elementos de la cena. Y que abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 11.
versículo 23. Le pido que cuando tome los elementos, por favor cierre sus ojos, incline su rostro y que pensemos en todo lo que este año ha sido, en todas las cosas increíbles que Dios ha hecho, pero también en las que tenemos que proponernos hacer para el siguiente año. Realmente es importante y valioso que así lo hagamos. Por favor, reciba los elementos, incline su rostro y entre en un tiempo de oración, de reflexión. Señor Dios, te damos gracias por este año, Señor, que hemos visto tu mano en tantas cosas. Perdónanos porque seguro hemos olvidado muchas de ellas. Hemos olvidado lo grande, lo fuerte, lo poderoso que has actuado en nuestras vidas a lo largo de todos estos años e inclusive en este año. Ayúdanos a no olvidar, Señor. Ayúdanos a poder realmente tener esa memoria espiritual que necesitamos para estos momentos que a veces llegan sin avisar a nuestras vidas. Sé que siempre decimos que eres un Dios grande y poderoso, Padre. Ayúdanos a vivirlo, a que de verdad sea real, a que en verdad, como lo vimos hoy, preparemos nuestro corazón para ti, que nos rindamos realmente, que no comencemos el año haciendo propósitos que al final, Señor, no se pueden llevar a cabo si tú no estás presente. Hoy, Señor, con esta cena, Señor, que vamos a tomar y terminar esta predicación, queremos recordar que lo más importante para nosotros es que tú moriste un día por nosotros, que pediste que hiciéramos esto en memoria de ti. Lo que vamos a hacer ahora no es otra cosa, Señor, que recordar que no importa cuántas cosas, Señor, planeemos o hagamos,
solo tienen sentido cuando tú no eres nuestro Señor y Salvador. Ayuda a entender a las personas que aún no te conocen que esto no es una religión, esto es una forma de vida que el Señor enseña debe ser. Convence sus corazones. Te rogamos humildemente, Señor. Por eso hoy nos ponemos delante tuyo y tomamos esta cena, Padre, para en verdad glorificarte y exaltarte. Señor, ayuda a todos los que por una u otra razón aún no somos fuertes en algunas cosas. Ayúdanos, Señor, para que a pesar de los temores, las incertidumbres, prime quién eres tú para nosotros. Ayúdanos a que eso sea real, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Sé que nunca has dejado de orar por nosotros, eso dice tu palabra. Y te agradecemos infinitamente por ser nuestro intercesor permanente. Y por eso hoy, Señor, cumpliendo lo que tú dices y pusiste en tu palabra, hoy vamos a tomar esta cena para recordar, Señor, que te ofreciste completamente para el perdón de nuestros pecados y para darnos esa libertad que tenemos en ti. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. En 1 Corintios 11:23 dice: pero yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y como un recuerdo que nunca debemos olvidar de lo que Cristo hizo por nosotros, de poner su cuerpo y dejar que sea roto por nosotros, tomamos de este pan en memoria de Él. Comamos del pan. También dice la palabra de Dios que tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y conforme a lo que el Señor nos enseña, hoy, una vez más, recordamos tomando esta copa que el Señor derramó su sangre, preciosa para el perdón de nuestros pecados. Tomémosla con acción de gracias por él. Pongámonos de pie, por favor. Así pues, dice el Señor: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. La otra cosa que nos recuerda la cena es que el Señor va a regresar. Que cada vez que tomamos esta copa recordamos lo que Él hizo por nosotros, pero también que va a volver para reinar. Y eso es un motivo de tremendo gozo para todos y cada uno de nosotros. Vamos a terminar cantando al Señor, pero primero vamos a orar y después por un momento y cantaremos al Señor para terminar. Oremos. Padre precioso, gracias por recordarnos, Señor, que durante este año siempre estuviste ahí. Porque a pesar de nuestras dudas, miedos, temores, incredulidad a veces, ahí estuviste misericordiosamente. Te ruego, Señor, que nos ayudes. Te ruego que este año que comienza no sea igual. Sé que nos faltan muchas cosas, Padre. Y por eso hoy humildemente rogamos que nuestro corazón se prepare de verdad para tener ese corazón como el que tú deseas, Señor, que tengamos. Para tener esa relación de la calidad que tú deseas. Gracias por este pueblo, por tu iglesia. Muchas, muchas gracias. Y ayúdanos, Señor, a que entre nosotros y a muchos otros les podamos contar lo grande, lo maravilloso que eres. Gracias por morir por nosotros, no lo merecemos, Señor. Pero hoy te recordamos y te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén.